Hola, hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un riquísimo pisto. Yo lo acompañaré con unas pechugas a la plancha, que las haré en la sartén. Pero haremos el pisto en nuestra Monsieur Cuisine por primera vez y a ver cómo sale. La receta yo la voy a hacer como siempre la hago. Los ingredientes. Aparte de salir la lista, yo os lo digo, 3 pimientos italianos, que son los verdes. Una cebolleta, yo uso cebolleta más que cebolla porque me gusta más. Un calabacín, que sea grandecito. Un pimiento rojo, que también veis que es grande. Y una berenjena. Aparte necesitaremos tomate triturado, aceite y una cucharada de azúcar y la sal. Y aquí están todos los ingredientes. Entonces vamos a empezar. Voy a coger toda la verdura y la voy a cortar un poco para que la máquina no se obligue tanto. Y ahora os voy diciendo el siguiente paso. ¡Comenzamos! Bueno, comenzamos. Si os habéis dado cuenta, he dicho los ingredientes por unidades, no por peso, porque es que, como os digo, así es como lo hacía mi abuela. Entonces, no me baso en peso, me baso en piezas. Y también es mucho más fácil también para quien no tenga el robot. Esta receta, si no tienes el robot, cortando el pimiento un poquito más, el calabacín, la cebolla y la berenjena se puede hacer igualmente en una sartén, ¿vale? Y el tiempo ya lo iréis viendo vosotros mismos también, pero es más o menos lo mismo. Lo único que teniendo el robot, pues quita mucha más faena, como ya sabemos. Entonces, otra cosa que quería comentar, perdonad que sea hoy muy pesada, que os hable mucho. Como veis, yo tengo la Thermomix encima de la vitrocerámica, pero es porque mi vitrocerámica no es táctil. Si vuestra vitrocerámica es táctil, nunca jamás pongáis el robot de cocina encima de la vitrocerámica, porque o con la mano o la misma máquina o lo que sea, ¡boom! La máquina arde, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, porque he leído de que a algunas personas les ha pasado y no quiero que os pase a ninguno de vosotros. Vamos a empezar con la receta, que tengo ya muchísimas ganas. Vamos a triturar los ingredientes por tanda, ¿vale? Vamos a hacer 2 tandas. Primero, vamos a triturar los pimientos. Ponemos, veis que yo lo he hecho bastante grande, ¿vale? Entonces trituramos los pimientos. Tapamos. Yo le voy a poner el cubilete por si acaso, sin apretarlo, pero por si acaso, para que no se me esturre todo. Y lo ponemos 15 segundos a velocidad 4. Sin temperatura, es solamente triturar, ¿eh? Y le damos al play. Ya está. Vamos a ver. Mirar. Uy. Mirar cómo ha quedado. Bien. Me gusta. Hay trozos más grandes, pero
también me gusta porque a mí me gusta saber lo que estoy comiendo, si estoy comiendo berenjena o estoy comiendo pimiento o calabacín. Así que, perfecto. Ahora añadimos, es súper sencillo, ya veréis, la cebolla, el calabacín y la berenjena. Alguno no quiere entrar. Aunque lo veáis que está todo así, tan lleno el vaso, ahora veréis cómo esto baja, no os preocupéis. Ponemos el cubilete, ahora sí, porque esto está llenito. Y programamos 20 segundos, porque ahora hay más. 20 segundos a velocidad 4 sin temperatura. Vamos a probar a ver cómo nos queda y si tenemos que añadir algunos segundos más, pues siempre estamos a tiempo. Pero más vale quedarse de menos en estos casos que de más. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver. ¿Ya veo que ha bajado? Sí, mirad. ¿Veis? Perfecto, Muy bien. Este es el... Mirad. Luego también la verdura, pensar que mengua bastante, Pero ya lo vamos viendo. Como veis, he puesto toda la verdura, la he vaciado del vaso y la he puesto toda aquí con un poquito de ayuda, ya que yo no estoy muy bien de salud y no puedo coger así tanto peso. Hay días que tengo mejor y días que tengo peor. Yo soy de los peores. Entonces por eso él me ha tenido que ayudar. Pero bueno, apartáis la verdura. Yo he limpiado el vaso, pero más que nada para que no haya ningún trozo ni nada. Y ponemos a pesado. Le damos a pesado y ponemos 50 gramos de aceite. Como veis, no he cambiado todavía la aceitera, pero es que me gusta esta, la verdad. Y como hoy son 50 gramos, seguimos con la misma. 50 gramos, casi, vamos. Venga, 5 gramitos. Venga, muy bien. Tapamos. Y vamos a calentar el aceite un poquito antes de poner las verduras. Ponemos 2 minutos a velocidad 1, 130 grados. Es lo máximo que nos deja también la máquina. ¿Vale? Y ponemos a calentar. Vale. Ya está bien caliente, que ya hacía música, Llevaba un ratito haciendo música. No os asustéis. Y ahora ponemos la verdura. A ver cómo estoy yo hoy, Ya os he dicho que hoy estoy un poco las manos mal. Ponemos la verdura. Limpiar un poquito. Me han caído algunos trocitos. Entonces tapamos. Sin cubilete ahora, Y le damos al menú rehogar. Está amasar, vaporera y rehogar.
marca 7 minutos, pero nosotros vamos a ponerle 130. Ay, 130 grados. 1 y aquí le vamos a poner 20 minutos para que no nos deja. Entonces, como no nos deja, tendremos que sumarle luego para acabar de hacerle. ¿Vale? La velocidad no se toca, la velocidad 1. Pero veis, el tope del rehogar son 14 minutos. Como tiene que estar 20, sabemos que luego tenemos que ponerle 6 minutos más. Vamos a darle. Sobre todo sin cubilete, ¿eh? Y esperamos. Como veis, ya ha acabado el tiempo. Volvemos a ponerlo, ¿vale? La máquina ya me marca 7 minutos más. Entonces, vamos a dejarlo así. En vez de 6, vamos a darle un minutito más. Que veo que la verdura todavía está un poquito... que tiene que bajar más, ¿vale? Así que... seguimos. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Abrimos. Y fijaros cómo ha bajado toda la verdura, ¿eh? Que ha menguado muchísimo, ¿eh? Antes no cabía casi en el vaso y fijaros ahora cómo ha menguado. Y vamos al último paso. Ponemos la sal. Hacemos así, ponemos un poquito más de sal. Yo pongo siempre un poquito más de sal porque mi abuela siempre le ponía una cucharadita de azúcar, entonces también rebaja un poco, ya que el tomate, cuando si es frito no, pero si es triturado natural, tiene mucha acidez. Nos vamos a pesado y ponemos medio kilo de tomate triturado. Vale, tapamos. Ahora os cuento, está tapado y ahora os cuento. En vez de poner el cubilete que puede salpicar, vamos a poner el cestillo así encima para que no ensucie, pero a la misma vez sí que evapora. Entonces programamos 20 minutos. Si es que tengo las manos hoy. A velocidad 1 y 120 grados. Y ponemos la marcha atrás. ¿Vale? Y le damos al play. Ahora moveré la máquina porque así voy haciendo de mientras, en estos 20 minutos voy haciendo las pechugas a la plancha. ¿Vale? Ahora lo enseño. Mirad, esta pechuga ya la tengo abierta, pero si os he querido enseñar, se me ha ocurrido enseñaros cómo la abro yo. De la parte que es más gordita y más pequeñita, la abrimos. Le damos la vuelta. Y de aquí, sin miedo, pero con cuidado, que no os cortéis. Hacemos así y la vamos abriendo como si fuera un libro. ¿Veis? Perfecto. Entonces, salpimentamos por los dos lados. Damos la vuelta y damos la vuelta. Salpimentamos, ahora la pimentica.
Y ya las tenemos listas para ponerlas en la sartén. Ahora mismo os lo enseño. Mirad, escuchad el ruidito que está haciendo la máquina, ¿eh? Es el tomate, pero tranquilo que no se está ensuciando nada con el escurridor arriba. Esto mientras se va haciendo ponemos en marcha el fuego y ponemos así, un poquito de aceite, no mucho. Y cuando esté bien caliente ponemos las pechugas. Cuando el aceite está bien caliente, yo siempre lo bajo calculando lo que le va a faltar también al pisto. Y ponemos las pechugas. ¿Veis la música? ¿Escucháis? Esto es música, decía mi abuela. Ponemos las pechugas y no le vamos a dar la vuelta hasta que no sepamos que están hechas por debajo. Enseguida volvemos. Al pisto le falta 7 minutos justos. Entonces, miramos, ¿veis? Así y digo, oh, sí, sí, esto quiere vuelta. Miro así y digo, sí, pide vuelta. Y dejamos que se siga haciendo mientras acaba el pisto. Y aquí tenemos nuestro pisto con la pechuga de pollo. Yo lo he acompañado con pechuga de pollo, pero vosotros lo podéis acompañar con tortilla de patata o con pechuga rebozada, con lo que más os guste y os apetezca ese día. Nada más por hoy. Seguiré haciendo recetas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Por favor, si os ha gustado, suscribiros y dedito arriba. Muchas gracias. Hasta pronto.